Mi nombre es Ellen Tate, tengo 25 años y hace exactamente 5 años, mi vida dio un vuelco una noche gélida en Fargo, Dakota del Norte. Allí estaba yo de pie frente a la casa de mis padres, mientras los copos de nieve caían como cuchillos sobre mi cara, y sus palabras, secas, definitivas, cortaban más profundamente que el viento cortante: no vuelvas nunca más aquí. Tenía 20 años, estaba enamorada de un hombre al que despreciaban, y en ese momento, mientras mis botas se hundían en la nieve y mi corazón latía salvajemente, sentí el peso de la traición. Pensaron que fracasaría, que volvería arrastrando los pies, rogando perdón. Pero se equivocaron. Esa noche no fue el final, fue el comienzo de una tormenta que me obligó a luchar por mi propia supervivencia. Su rechazo fue solo la primera de muchas batallas, mentiras, engaños y un momento en medio de la tormenta de nieve que casi me destruye. Sin embargo, seguí adelante. Hoy, 5 años después, lamentan amargamente esas palabras. Si alguna vez has sentido el sabor amargo de la traición familiar, cuenta tu historia en los comentarios. Y asegúrese de suscribirse para ver cómo convertí su desprecio en mi mayor fortaleza y cómo pagaron un alto precio por alejarme. Crecí en Fargo asfixiada por la sombra de mi hermana Teresa. Mis padres, Patricia y Harold Neil, llevaban nuestra vida de clase media como si fuera el escenario de sus ambiciones. Mi madre, con su lengua afilada y su interminable lista de expectativas, soñaba con que yo asistiera a una prestigiosa universidad y me casara con alguien que encarnara su ideal de éxito: un médico, un abogado, alguien con un título pomposo. Mi padre, aunque más reservado, respaldaba cada palabra con un simple movimiento de cabeza. El plan era claro: querían una hija para lucirse en las reuniones del barrio, un trofeo para lucirse en la iglesia. Pero yo no era esa hija. Yo era Ellen, la que nunca encajó en el molde. Teresa, mi hermana, era la joya de la familia. A los 30 años tenía una licenciatura en Derecho, una habitación con vistas en un despacho de renombre y un prometido que cumplía con todos los requisitos de mi madre. Teresa tiene la cabeza erguida, dijo con un tono de aprobación que me dejó invisible al otro lado de la mesa. Cada calificación menos que perfecta que obtenía era recibida con un suspiro de decepción: tu hermana nunca se conformaba con menos. Apreté los dientes mirando el plato, queriendo desaparecer. Mi padre añadió a coro: necesitas dedicarte más, Ellen. Como si no lo estuviera intentando. Sus palabras cavaron un agujero dentro de mí, un recordatorio constante de que, para ellos, yo nunca sería suficiente. La escuela secundaria fue mi rebelión silenciosa. Me escapé a cafés escondidos, tiendas de discos, cualquier lugar donde pudiera respirar sin el peso de su juicio. Fue en este refugio donde conocí a David Reed. Tenía 25 años, mecánico, manos callosas y una confianza tranquila que me atraía como un imán. Trabajaba en un taller en las afueras de la ciudad, reparando motores y hablando de su sueño de tener su propio negocio. No era el tipo de hombre que mis padres imaginaron para mí, sin título universitario, sin moda refinada, pero a su lado me sentía viva. Nos sentamos en su camioneta, a orillas del Río Rojo, intercambiando historias y planificando un futuro lejos de sus ataduras. Con David, yo no era la hermana defectuosa de Teresa, yo era simplemente yo. Cuando le hablé a mi madre de él, su rostro se quedó de piedra. Un mecánico, espetó con una voz que cortó el aire como una espada. Te mereces algo mejor. Mi padre no dijo nada, pero su ceño hablaba por él. Me arrastraron a cenas con Teresa y su impecable prometido, destacando su estabilidad como ejemplo a seguir. Intenté defender a David, explicándole sus planes y su ambición, pero mi madre me interrumpió con un gesto brusco: él está por debajo de ti. Sentí que me ardía la cara y me temblaba la voz mientras discutía, pero fue inútil. Para ellos, David fue un error, una desviación del camino perfecto que me habían trazado. Teresa intentó desempeñar el papel de pacificadora, pero sus palabras sonaron vacías. Solo quieren lo mejor para ti, murmura en privado, con un tono suave pero distante. Había pasado años ganándose su aprobación y no estaba dispuesta a perderla por mi culpa. Estaba sola, dividida entre las expectativas familiares y lo que sentía por David. Se convirtió en mi refugio seguro. Nos reuníamos después de mi turno en un restaurante del centro, hablábamos hasta tarde, soñando con una vida libre de sus reglas. Empecé a quedarme fuera más tiempo, evitando los sermones de mi madre, ignorando el silencio decepcionado de mi padre. Cuanto más me acercaba a David, más me alejaba de casa. Pero la tensión no hizo más que aumentar.
Una noche los sorprendí susurrando en la sala. Está desperdiciando su futuro, dijo mi madre en voz baja y aguda. Ese chico es un problema. Mi padre murmuró algo sobre disciplina, palabras tan bajas que no pude entenderlas. Me quedé en la puerta con el corazón acelerado, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. No confiaron en mí, para ellos, solo fui una decepción. A los 20 años me cansé de intentar complacerlos. Quería una vida con David, alejada de miradas críticas y comparaciones constantes. No tenía idea de que esta elección encendería una chispa que cambiaría todo para siempre. Amar a David fue el primer acto de valentía en mi vida, pero mi familia se negó a aceptarlo. A los 20 años, estaba cansada de contorsionarme para encajar en su sueño. David, con su sonrisa fácil y sus ganas de tener su propio taller, representó mi salida. Empecé a pasar las noches en su pequeño apartamento, un espacio reducido encima del garaje donde él trabajaba. No era lujo, paredes descoloridas, un sofá deformado, pero era libertad. Cogí una maleta, le puse excusas a mi madre y me escapé para estar con él. Cada vez que salía sentía el peso de su desdén en las llamadas que él ignoraba. El silencio de mi padre fue aún más opresivo, una reprimenda que resonó con más fuerza que cualquier palabra. Teresa sospechaba. «Estás jugando con fuego, Ellen», me advirtió una tarde en voz baja mientras estábamos sentados en su auto. Me habían sorprendido volviendo a casa al amanecer, con el pelo todavía desordenado por la noche con David. Rechacé su consejo, cansado de su tibio apoyo. Ella nunca se enfrentaría a mis padres por mí. Entonces, ¿qué sabía sobre lo que estaba pasando? No pude esconderme más. Un fin de semana tomé una decisión. Llené una mochila con ropa, mis libros favoritos y algunas fotos, y le dije a David que me iba a vivir con él. Sus ojos se iluminaron y por un momento creí que podíamos construir algo real, lejos de las reglas de mi familia. Pero en Fargo los secretos no duran mucho. Un vecino, amigo del club de lectura de mi madre, me vio llevando cajas al apartamento de David. Esa noche el aire en casa estaba cargado de tensión. Mi madre estaba en la cocina, con los nudillos blancos mientras escurría un paño de cocina. «Estás viviendo con ese mecánico», escupió, su voz tan aguda que parecía atravesar el vidrio. Me quedé quieto con el tenedor a medio camino de mi boca. Mi padre al otro lado de la mesa, ya no era el hombre tranquilo que alguna vez me había acariciado el cabello, su rostro era duro, sus ojos llenos de acusación. «Ellen, ¿es verdad?», preguntó en voz baja, pero pesado como el plomo. Asentí, mi corazón se aceleró. Ya no tenía sentido mentir. Y fue entonces cuando estalló la discusión. Infiltrándose no solo en la piel, sino también en el alma. El dispositivo se me escapó de las manos y golpeó el suelo de cemento con un fuerte crujido. No había nadie más a quien llamar. ¿Teresa? Tenía su propio matrimonio que salvar, sus propias batallas. E incluso si quisiera, el orgullo, o tal vez el miedo a escuchar otro, no me impidió marcar su número. Me quedé allí acurrucada en el frío banco de metal, mientras el viento aullaba contra las sucias ventanas del refugio. Las luces parpadeantes del horario se reflejaron en mi cara, revelando lo destrozada que estaba. 2 traiciones en menos de un año. Primero, la familia que se suponía era mi refugio seguro me arrojó por la borda. Entonces el hombre que había jurado ser mi ancla me había hundido con sus mentiras. ¿Y ahora? Ahora yo era solo una sombra más en la tormenta, un nombre tachado de 2 historias que no querían incluirme. A mi lado estaba sentada una mujer con un abrigo gastado y ojos cansados, arrastrando una maleta con ruedas rotas. «Este clima no perdona a nadie, ¿verdad?», murmuró, soplándose las manos para calentarlas. Negué con la cabeza, sin fuerzas para responder. Ella no lo sabía, pero esas palabras fueron como un espejo, nadie me había perdonado. Ni mis padres, ni David, ni yo mismo, porque creía que el amor, cualquier amor, sería suficiente para salvarme. Por el altavoz sonó el anuncio metálico del autobús, última llamada para Bismarck. Salida en 5 minutos. Mis dedos hormigueaban con la idea de huir, de desaparecer en otra ciudad donde nadie supiera mi nombre ni mis defectos. ¿Pero cuál sería el punto? Llevaría a Dorigo en mi equipaje como un fantasma testarudo. ¿Y el dinero? Los pocos dólares que tenía en el bolsillo apenas alcanzaban para un billete, y mucho menos para empezar de nuevo. Fue entonces cuando la vi.
Al otro lado del refugio, apoyada contra la pared como si intentara fusionarse con ella, estaba una chica que no podía tener más de 19 años. Sus ojos, hinchados por el llanto, miraban fijamente sus manos, que temblaban alrededor de una taza de café barato. Una mochila maltrecha descansaba a sus pies, y la forma en que la apretaba contra sus piernas, como si fuera lo único que evitaba que se desmoronara, me recordó a mí mismo horas antes. Sin pensarlo me levanté y caminé hacia ella. ¿Estás atrapado aquí también? Pregunté, mi voz ronca por tragar lágrimas. Ella levantó la vista, sorprendida, y yo asentí. Mi novio dijo que iba a recogerme. Hace 3 horas. No necesitaba más detalles para entenderlo. La decepción sabía igual sin importar la edad. Vamos, dije agarrando mi bolso. Compartamos una habitación en el motel de la esquina. Es asqueroso, pero hace calor. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, esta vez de alivio. No tengo dinero, confesó en voz baja. Sonreí, un gesto amargo pero sincero. Yo tampoco. Pero 2 sin nada son mejores que 1 solo. Y así, bajo la nieve que caía como un sudario sobre Fargo, encontré a mi primer aliado en la soledad. No éramos familia. No éramos amigos. Éramos 2 mujeres a las que la vida había empujado al borde del abismo y que por pura terquedad nos negábamos a caer. La habitación del motel olía a moho y a desinfectante barato, pero la llave que giraba en la cerradura parecía prometedora. Cerramos la cortina rota, encendimos la calefacción que silbaba como un animal herido y nos sentamos en la cama de muelles, uno a cada lado, como extraños en silencio. Su nombre era Mía. Yo, Elena. 2 nombres que aquella noche significaban lo mismo, superviviente. ¿Tienes algún lugar a donde ir mañana? Pregunté mientras ella se frotaba los pies fríos. Mía negó con la cabeza. ¿Y tú? Aún no. Pero creo que es hora de dejar de correr. Ella me miró confundida. Yo mismo no entendí realmente lo que significaban esas palabras. Pero por primera vez en meses sentí algo más que dolor. Una chispa diminuta, casi imperceptible, como la brasa que queda cuando crees que el fuego se ha apagado. Quizás Fargo no sería mi fin. Quizás fue simplemente el lugar donde aprendí a pelear. La pantalla de mi teléfono celular reflejaba mi propio rostro, pálido, exhausto, con los ojos hinchados por el llanto. Afuera, la tormenta aullaba, empujando montones de nieve contra las puertas de vidrio de la terminal. Me hundí en el banco con la bolsa a mis pies, el peso del rechazo me aplastó como una losa. Había perdido a David. Había perdido a mi familia. Lo había perdido todo. Los demás viajeros evitaban mi mirada, inmersos en sus propias preocupaciones, como si mi desesperación fuera contagiosa. Abracé mi abrigo contra mi cuerpo, tratando de mantenerme unida, pero la soledad era un nudo en mi garganta, asfixiante. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizada. ¿Minutos? ¿Horas? El rugido del viento ahogó incluso mis pensamientos, como si el mundo quisiera tragarme de una vez por todas. Incluso pensé en alejarme y dejar que el frío me llevara. ¿Qué más quedaba? Fue entonces cuando una voz rompió el silencio. ¿Se encuentra bien, señora? Miré hacia arriba y vi a un hombre con uniforme de conductor, la placa en su pecho decía Gregory Lane. Debía tener poco más de 40 años, su rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos, había una bondad allí que me hizo dudar. Sacudí la cabeza, incapaz de formar palabras. Miró la tormenta afuera y luego volvió a mirarme a mí. No puedes quedarte aquí toda la noche. La terminal cierra pronto. Murmuré algo sobre no tener a dónde ir, mi voz era tan baja que apenas salió. Gregory no insistió en hacer preguntas. En cambio, agarró sus llaves. Vamos. Terminé mi turno. Te llevaré a un lugar seguro. Yo estaba reacio, desconfiado, pero había algo en su postura firme, sin prisas, que me tranquilizó. Lo seguí hasta el autobús estacionado afuera, con el motor aún caliente. La nieve caía sin piedad, pero Gregory conducía por las calles vacías con cuidado, como si llevara algo frágil. Se detuvo en una pequeña posada en las afueras de la ciudad, el letrero de neón parpadeaba débilmente a través de la cortina blanca. Tienen habitaciones baratas, dijo volviéndose hacia mí. Prepárate. Parece que necesitas un descanso.
Sus ojos se encontraron con los míos. Todos lo necesitamos alguna vez. Le di las gracias, mi voz se quebró. Me bajé del autobús y me quedé allí, bajo la nieve, observando cómo se alejaba. La luz de la posada parpadeó, un débil faro en medio de la tormenta. Y por primera vez en semanas sentí algo más que vacío, un hilo de esperanza, delgado como una hoja de hielo pero lo suficientemente afilado como para atravesar la oscuridad. Después de esa noche en la tormenta, supe que ya no podía esperar por un milagro. La posada era un respiro, no un hogar. Obtuve unos cientos de dólares de mi trabajo en el supermercado, apenas suficientes para pagar el alquiler de una semana. Necesitaba un plan. Una forma de sustentarme por mi cuenta, después de haberlo perdido todo. El peso de las traiciones todavía me dolía, pero no podía dejar que me ahogara. Era hora de seguir adelante, demostrar que podía sobrevivir sin ellos. Le envié un mensaje de texto a Wendy Larsen, mi mejor amiga de la escuela secundaria. Trabajaba como recepcionista en el consultorio de un dentista, apenas se daba la vuelta pero siempre estaba lista para ayudar. Mis dedos temblaban de frío mientras escribía. Elena, ¿dónde estás? Su respuesta llegó rápidamente y la preocupación se desbordó incluso a través de las cartas. Cuéntalo todo. Y lo hice. Sobre que mis padres me echaron. Sobre David. Sobre la tormenta. Ella no dudó. Ven aquí. Encontramos una manera. Al día siguiente estaba en su apartamento, un pequeño y acogedor rincón lleno de muebles de tiendas de segunda mano. Wendy me entregó un café y un fajo de billetes arrugados, unos $200 como máximo. No es mucho pero es tuyo, dijo sin dejar lugar a la negativa. Sus ojos brillaban con una determinación que no admitía discusión. Usted no está solo. ¿Entendiste? Con su ayuda encontré un pequeño estudio en las afueras de Fargo, paredes desconchadas, grifo goteando, pero mío. El alquiler consumió mis ahorros, así que conservé mi trabajo en el supermercado, haciendo turnos extra para pagar las cuentas. El trabajo era agotador, clientes numerosos, horas interminables, pero me mantenía en pie. Wendy aparecía sin previo aviso, trayendo comida o arrastrándome a un restaurante barato cuando me encontraba exhausto. Eres más fuerte de lo que crees, dijo, y esa sonrisa suya fue el hilo que evitó que me desmoronara. Pero quería algo más que sobrevivir. Siempre he tenido una habilidad especial para los números, así que me inscribí en una clase nocturna de contabilidad en el colegio comunitario. Las clases fueron un desafío, equilibrar el trabajo y el estudio me dejó sin aliento, pero me dieron un propósito. Me quedaba en la biblioteca después de clases, estudiando libros, imaginando un futuro en el que no tendría que contar monedas para comer. La profesora, una mujer severa con un don para explicar balances, notó mis esfuerzos. Tienes potencial, Ellen, dijo una noche, devolviendo un examen con una nota alta y, rara vez, una sonrisa. Esas palabras hicieron eco en mí. Podría ser más que la decepción de mis padres. Más que simplemente descartar a David. Luego vino el mensaje de Teresa. Primero una carta en mi apartamento con la letra nítida en el sobre. Lamento lo que pasó. Las palabras fueron cuidadosas, sinceras. Dentro $50, mi propio dinero, escribió, no el de mamá y papá. No los necesitas. Eres más fuerte de lo que crees. Una semana después, mi celular vibró con su número. Quiero ayudar, Ellen, su voz era suave, casi un susurro. Sin condiciones. Le di las gracias, pero mantuve la distancia. Todavía no estaba preparada para confiar en mi familia, no después de que las palabras de mi madre todavía ardieran como ácido, no vuelvas. Usé su dinero para comprar comida, pero no respondí a sus mensajes. Necesitaba espacio. Es hora de construir algo que sea solo mío. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Me desperté temprano, trabajé, fui a clase, me acosté exhausto, pero impulsado por una terquedad que no conocía en mí mismo. Wendy era mi apoyo, empujándome hacia adelante cuando dudaba. Una noche en su sala, levantó un vaso de refresco. A ti, Elena. Lo estás haciendo. Sonrisa. Una sonrisa real, por primera vez en meses. No estaba completo. Las cicatrices del rechazo de mis padres, de la traición de David, todavía ardían.
Pero él estaba caminando. Mi apartamento, mi trabajo, mis clases, fueron pequeñas victorias, sí, pero mías. Prueba de que podía reconstruirme sin depender de quienes ya me habían destruido. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero estaba aprendiendo a confiar en mí mismo, paso a paso doloroso. 5 años después, miré hacia atrás y apenas reconocí a la chica destrozada que había salido del apartamento de David, o que había temblado en la terminal esa noche. Había construido una vida. Una vida de la que estaba orgulloso. Después de terminar la escuela de contabilidad, conseguí un trabajo en una gran empresa en Fargo analizando hojas de cálculo para clientes corporativos. Mi escritorio daba a la ciudad, un recordatorio diario de todo lo que había superado. Compartí una casa acogedora con Ronald Cole, un profesor de historia de secundaria que conocí en una cafetería. Ronald se mostró firme y gentil, y su risa fue un bálsamo para viejas heridas. Cocinamos juntos, planificamos caminatas los fines de semana, hablamos de sueños que por primera vez parecían estar a nuestro alcance. Por primera vez me sentí segura. No solo sobrevivir, sino florecer. Mis padres, Patricia y Harold, no tuvieron tanta suerte. Teresa me envió un mensaje una primavera, cauteloso pero urgente. Mamá y papá quieren verte. Lo sienten. Me quedé mirando la pantalla, las palabras despertaban algo entre la ira y la indiferencia. ¿Remordimientos? Después de que me echaron. Después de que le dijeran que nunca regresara. Recordé la voz helada de mi madre. Del silencio penetrante de mi padre en esa noche nevada. Teresa envió una carta después transmitiendo su solicitud de reunión, diciendo que me extrañaban. No respondí. Cuando llamó fui breve. Hicieron su elección. Mi voz no tembló. No lo desharán ahora. Había pasado años reconstruyéndome sin ellos. No iba a dejar que su culpa me arrastrara hacia atrás. Habían perdido a su hija. Para siempre. Lo único que quedaba era el vacío de una casa y el peso de un arrepentimiento que había llegado demasiado tarde. En cuanto a David. La vida de David también se vino abajo. Wendy me dijo que su sueño de abrir un taller se derrumbó incluso antes de despegar. Se había endeudado, pero el negocio fracasó en menos de un año, malas decisiones, peor suerte. Ahora vivía solo en un apartamento deteriorado, sin familia, sin amigos que lo apoyaran. Wendy me dijo que una vez preguntó por mí, su voz llena de un arrepentimiento que ya no me afectaba. Su número estaba bloqueado desde hacía mucho tiempo. No pudo contactarme y así es exactamente como lo quería. Su traición me había destrozado, pero también me había obligado a valerme por mi cuenta. Mientras seguía adelante, David seguía atrapado, atormentado por lo que había desperdiciado. Su remordimiento era una carga que él debía soportar, no yo. Esa noche de nieve lo cambió todo. Pero no me arrepiento de haberme ido. Yo era una chica desesperada por aprobación, aferrada a una familia que me juzgaba, un novio que mentía. Irme fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero fue lo que me liberó. Cada paso, apilar estantes, estudiar hasta tarde, sobrevivir en ese pequeño apartamento, esculpió la mujer en la que me convertí. Aprendí a valorarme a mí mismo, no a la validación de aquellos que nunca verían mi valor. El rechazo de mis padres, la traición de David. Me dolieron, pero me enseñaron que no los necesitaba. Tenía a Ronald, a Wendy y sobre todo, a mi propia fuerza. Mi vida me ha demostrado que elegirse a uno mismo vale cualquier precio. La lección más importante que aprendí fue esta: protege tu valor. No pidas amor a quien no sabe darlo. Mis padres prefirieron el orgullo a su hija y ahora viven en el silencio que plantaron. David optó por distracciones fugaces y se quedó con las manos vacías. Me elegí a mí mismo y construí una vida que amo. La independencia no fue fácil. Significó largas noches, facturas vacías y momentos de duda. Pero era mejor que aferrarse a una familia tóxica o a una pareja inleal. Irse requirió coraje, pero me dio una fuerza que no sabía que tenía. Si hay algo que quiero que aprendas de esta historia es esto: no necesitas aferrarte a quienes te lastimaron. Construye tu propio camino. Aunque al principio te sientas solo, vale la pena. Gracias por seguir mi viaje hasta ahora. Significa todo poder compartir esta historia contigo. Me encantaría saber, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar?
¿Qué lecciones aprendiste al alejarte o defenderte? Comparte tus experiencias, tu voz importa tanto como la mía cuando decidí empezar de nuevo.